versus remordimiento. Y si leemos en la palabra en 2 de Corintios capítulo 7 versículos del 9 al 10, vamos a encontrar lo siguiente en esta posición. Por favor, la diapositiva de arrepentimiento, 2 de Corintios 7 del 9 al 10. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto y le dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si usted puede resaltar ahí esa frase, es la clave de todo el mensaje. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No sé si usted se ha preguntado por qué hay mucha gente que ha caminado con Cristo y se desaparecen del camino, o los vemos caminando en contravía, los vemos volviendo otra vez a conductas viejas o aún peores de las que tuvieron en algún momento. O no sé por qué podemos ver personas consumidas en el pecado, que sufren pecando, que saben el dolor que produce el pecado, pero siguen en esas mismas conductas. Si pasamos a la diapositiva siguiente, pues vamos a empezar a hilar la diferencia que hay entre uno y el otro. El apóstol Pablo dice: la tristeza que es según Dios produce ese arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Que frente a una circunstancia yo tengo la opción de tomar dos posiciones. Que Dios, cuando nosotros pecamos o cuando vienen las consecuencias del pecado, nosotros podemos sentir ese dolor, pero ese dolor tiene dos niveles. El que es según Dios es más profundo, pero el arrepentimiento que viene humano es más superficial. Entonces, por eso vemos ahí en el diagrama al corderito que realmente se arrepiente y está salvado, está guardado en el Señor. Pero si vemos al otro lado, dice: la tristeza del mundo produce muerte. Y ahí está la señal de la muerte, la calavera de la muerte que aparece ahí en ese escenario cuando no hay un verdadero arrepentimiento, cuando no podemos estar en ese verdadero arrepentimiento que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces la pregunta es: ¿cómo puedo diferenciarlo? ¿O cómo puedo identificar si estoy teniendo una tristeza según en mi humanidad, o si es una tristeza que es según Dios, que va a producir ese cambio para salvación? Si vamos a la diapositiva siguiente, vamos a encontrar que el mensaje que el Señor nos dio y que vemos en Marcos 1, 14 al 15, si vamos a la palabra, hay una condición fundamental para poder entrar en una relación con Dios. La palabra nos dice que Cristo murió en la cruz por los pecadores, pero no podemos tomar esta doctrina como si fuera que automáticamente Dios perdonó a todos. Se requiere una decisión personal. Cada persona sobre la faz de la tierra debe tener una respuesta a esa invitación de Dios de el perdón de los pecados. Sí se requiere una acción del hombre en respuesta a la acción que Dios ya dio. Entonces, ¿cómo comienza el Señor a hablar del Evangelio? Y aquí es donde debemos entender cuál es la esencia del Evangelio. Dice Marcos 1:14: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Resalte esa palabra. Toda la esencia del arrepentimiento está enmarcada en el Evangelio del reino de Dios. Toda nuestra relación con Dios está sustentada en el Evangelio del reino de Dios. Por eso cualquier otra doctrina, cualquier otra filosofía,
cualquier otro planteamiento, cualquier otra postulación humana, no va a ayudar al ser humano a salir de su condición de esclavitud. Es según el Evangelio del reino de Dios. ¿Y cómo comenzó el Señor predicando? Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es la invitación que hace? Arrepentíos, arrepentíos. Hay un tiempo, y este es el tiempo que Dios ha determinado para que haya arrepentimiento en el corazón humano. ¿Y qué dice la palabra? Con el arrepentimiento viene la confianza de que Dios acepta un arrepentimiento para una transformación. Entonces la segunda parte del mensaje es: creed en el Evangelio. Ese es el mensaje que encontramos ahí en Marcos 1 del 14 al 15. Y si volvemos a la diapositiva, entonces vamos a profundizar qué será lo que Dios quiere decir: arrepiéntase, o en ese mensaje que él ha dado, el tiempo está cumplido de hacer esa acción de esa invitación para poder tomar los beneficios que Cristo pagó en la cruz por mi vida. Entonces vemos que el arrepentimiento, que lo que Dios quiere es que cambiemos la opinión y el sentimiento que tenemos frente al pecado. Nosotros nacimos en una condición de muerte espiritual. ¿Qué significa esto? Que somos antagónicos a Dios, que somos atraídos y seducidos por todo lo contrario a Dios. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un genoma donde tenemos un feeling con el pecado. Nos atrae. Tenemos una opinión muy diferente del pecado de la opinión que Dios tiene. Entonces, el cambio de opinión hace que cambien mis afectos y mi concepción de lo que yo tengo que es pecado. Si no hay un cambio de la opinión que yo tengo del pecado, no voy a poder cambiar, porque mi concepción afecta a mis sentimientos y mis sentimientos se reflejan en las acciones. ¿Por qué no hay verdaderos arrepentimientos? Porque no podemos ver la santidad de Dios. Cuando podemos contemplar la santidad de Dios, vamos a ser mucho más cuidadosos en pecar. Vamos a comprender un poquito de ese destello de gloria de lo que significa la perfección de un carácter. Y entonces yo puedo ver la santidad de Dios. Y cuando veo la santidad de Dios, veo el pecado en su naturaleza como algo abominable. Y puedo ver las consecuencias que tiene el pecado. Yo quiero que llevemos este mensaje en dos escenarios. Uno, para el que nunca se ha arrepentido. Y dos, para los que de pronto estamos en una relación con Dios, pero hay pecados donde no nos hemos arrepentido, donde no ha llegado ese cambio de concepción. Y entonces, si no hay ese cambio de opinión frente al pecado, pues no van a haber cambios en las acciones. Entonces volvamos a Marcos 1 y diríamos: el tiempo está cumplido en que podamos acercarnos a Dios y cambiar el concepto de vida que manejamos. Que ya no manejemos los principios, los valores y la moral de acuerdo a lo que nos enseñaron, de acuerdo a lo que interpretamos, de acuerdo a lo que de pronto nos imaginamos, sino es ponernos en la posición de Dios y ponernos los lentes de Dios y poder decir: Señor, ¿tú cómo miras mi pecado? ¿Cómo es este pecado delante de tus ojos? Si pasamos a la diapositiva siguiente y ustedes van a pasar a la Biblia, por favor, al Salmo número 97, versículo 10, y vamos a ver tres formas como nosotros podríamos estar abordando el pecado. En el siguiente clic nos aparece la cita Salmo 97, 10. Y lo voy a leer a favor de ustedes, versión Reina Valera. Los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. De mano
de los impíos los libra. Y vamos a estar aquí en la primera parte. Dice, los que améis a Jehová, ¿qué? Respóndame usted, ¿qué dice la palabra? Aborreced el mal. Yo le pregunto, ¿usted y yo hemos pecado últimamente? Qué rico que pudiéramos decir, uy, es que ya no me acuerdo la última vez que pequé. Sería como bonito poderlo ver así, ¿cierto? Entonces la pregunta es, aquí hay un cuestionamiento bien grande. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con Dios si yo no puedo tener una concepción de pecado como Dios la ve? ¿Cómo es el pecado? El pecado es abominable. El pecado es aborrecible. Entonces, si nos paráramos delante de Dios cada uno de nosotros y nos hiciéramos una radiografía espiritual y el Señor sacara en ese diagnóstico qué es lo que hay ahí y pudiéramos ver cómo Dios ve eso que somos nosotros, creo yo que habría una tristeza en nuestro corazón, como lo leíamos en Corintios, una tristeza que diría, yo no puedo seguir así, yo no puedo seguir en esta conducta, yo no puedo ser así cuando Dios es santo, y menos puedo ser así cuando sé que Él me ama y que Él pagó por eso. Él pagó para librarme de algo que yo quiere que suelte, pero yo sigo empecinado en abrazarlo. Entonces vamos a ver la primera decisión que podemos tomar si realmente no amamos a Dios o si realmente lo amamos. Por eso, querida iglesia, ninguna religión va a poder cambiar el corazón. Por eso la ley de Moisés no pudo cambiar el corazón humano. Por eso ningún dogma, ningún legalismo, por eso ningún compromiso humano, ninguna decisión, ninguna meta humana puede cambiar el corazón, sino solamente una relación con Dios, donde yo lo conozco, lo amo y lo empiezo a amar y a conocer de tal manera que yo digo todo lo demás en lo cual yo me sentía bien, ya no encaja con mi vida, no juega conmigo. Entonces lo primero que yo puedo hacer es amar a Dios y aborrecer el pecado. Eso me lo dice el Salmo 97 que acabamos de leer. Los que amáis a Dios, aborrecer el pecado. Esa es la primera decisión que yo puedo tomar. La segunda, yo puedo hacer lo contrario, amar el mal y menospreciar a Dios. Dicho de otra manera, cuando usted y yo pecamos, estamos diciéndole a Dios, prefiero vivir como vivo y estoy más conforme como estoy que como tú me quisieras ver, y me gusta más mi posición que mi comunión contigo. Bien cuestionante esto. Y cuando uno lo piensa de esta manera, haría uno, Señor, ayúdame a tener esta conciencia cada momento, cada vez que voy a pecar, a ver qué decido. ¿Te amo y aborrezco mi conducta? ¿O me sigo quedando en mi conducta y te voy a rechazar a ti? Y lo tercero, con lo cual podemos responder acá, es que nos podemos engañar con un falso arrepentimiento. Por eso la ilustración que aparece en la diapositiva aparece en dos columnas, la que veíamos atrás. Porque esa línea de diferencia entre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento es muy, pero muy difícil de detectar. Y hay veces estamos convencidos que nos arrepentimos porque lloramos, porque nos alejamos del pecado, entre comillas, ahorita vamos a profundizar, o porque me sentí con un sentimiento así como demasiado triste y lo superé y dije yo, ya, pasé la página y quedó superado el pecado. Yo les digo, y si vamos a la esencia de la palabra, de cada pecado que yo pueda llegar a profundizar y tener un verdadero arrepentimiento, va a ser un pecado que yo no voy a volver a cometer. Entonces, si volvemos a la pregunta es, ¿cuándo pecamos la última vez? La respuesta es, no hemos tenido una concepción de cómo Dios ve mi pecado frente a esas conductas
y por eso yo sigo trabajando en el mismo enfoque. Si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a entender que en amar a Dios, en verlo a Él, me voy a identificar con Dios. Yo me voy a identificar con Dios en lo que Él es, en lo que Él piensa. Es decir, yo voy a estar de acuerdo en todo lo que Dios dice. Y dice la palabra en Amós, en esa reprensión al pueblo, cuando el Señor le hace esa reprensión al pueblo y le dice como esos imposibles frente a su pecado. Y una de las ilustraciones que el Señor le da al pueblo de Israel en Amós es: ¿podrán andar dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Es algo completamente imposible. Dos personas que no estén de acuerdo no van a poder andar juntos. O dice más adelantito o más atrasito, no recuerdo bien. ¿Podrá alguien abrazar fuego y no quemarse? ¿Coger brasas y no quemarse? Es imposible. Entonces, poder ver a Dios y conocer a Dios va a ser imposible que yo no me identifique con Él. Va a ser imposible porque yo fui creado por Él. Fui creado para amarlo, fui creado para tener una relación con Él. Entonces, cuando yo pierdo este enfoque, estoy completamente diciendo: no conozco a Dios y no estoy caminando con Él. Tomemos la ilustración en nuestra relación con Dios y podríamos decir: ¿podré caminar con Dios si no estoy de acuerdo con Él? ¿Podré decir en mi vida cristiana: amo a Dios y soy cristiano, pero no me identifico y no estoy de acuerdo como Dios piensa, como Dios ve mi pecado o ve el pecado de la humanidad? En Isaías 6:4 hay una reprensión muy fuerte que el Señor le da al pueblo de Israel en medio de su dureza de corazón. Y escuche muy bien, lo que vamos a leer en Isaías 6, versículo 4 y 5, es un mensaje dado a un pueblo que conoció a Dios, a un pueblo que sabe que es pecado, a un pueblo que vio el juicio de Dios en el pecado, que vio y que por la tradición de sus ancestros supieron que Dios hizo juicio por el pecado en Egipto. Isaías 6, del 4 al 5, dice así la palabra. Isaías 6, del 4 al 5. Cuando Isaías ve a Dios, logra identificar, es decir, su concepto humano que tenía de Dios cambia completamente. De pronto, y da a entender el contexto del relato de Isaías, que tenía una vaga concepción de Dios, que andaba en una religión, pero no andaba en una relación, como muchas veces nos pasa. Tenemos un somero concepto de Dios, nos han hablado de Dios, seguimos a un Dios con el cual nunca hemos tenido una relación personal, pero no lo hemos visto. Pero Isaías, en ese llamado que Dios le hace para ser profeta, Dios se revela a él. Y en el versículo 4 dice: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. ¿Aquí qué? Hay un escenario de algo completamente sobrenatural, de algo completamente en el espíritu. Aquí no está Isaías en un contexto natural, está en un contexto de la manifestación de la gloria de Dios. Entonces, cuando se estremece y Dios se le revela su vida, se asusta. Qué rico que nos asustáramos cada vez que el pecado nos seduce. Qué rico que nos asustáramos y tembláramos frente a la santidad de Dios y frente a la abominación del pecado. Y aquí Isaías estaba conociendo muy superficialmente a Dios y dice: temblé cuando Dios se comienza a manifestar. Y en el versículo dice Isaías: y dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué pecado está reconociendo Isaías ahí bien clarito?
su forma de hablar, ¿cierto? Sus labios. Cuando podemos ver a Dios, nos podemos identificar con Él, vemos lo sucio de nuestros pensamientos, lo sucio de nuestras acciones, lo sucio de nuestras actitudes, y podemos decir: Señor, tu gloria es tan grande y me siento tan chiquito frente a la grandeza tan gloriosa tuya. No sé si ustedes recuerdan el video donde nos muestran lo grandes que somos en el universo, ¿sí? Y en la medida que nos empiezan a mostrar el tamaño del planeta Tierra con respecto al sistema solar, con respecto a la Vía Láctea, con respecto, y el espectro se va ampliando y cada vez uno se va viendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que en una de esas fotos eh, astronómicas prácticamente no nos vemos dentro de lo chiquitico que somos en el universo. Necesitamos ese zoom hacia Dios, o ese alejamiento de nosotros y un acercamiento a Dios, para que podamos entender lo chiquiticos que somos, lo imperfectos que somos, lo necesitados de la gloria de Dios que necesitamos estar cada día, y lo alineados que necesitamos estar al Señor. Entonces, lo primero de estos 3 puntos en la diapositiva es que por gracia puedo ver a Dios. Por medio de Jesucristo puedo ver ese carácter de Dios y puedo verme a mí mismo. No sé si usted ha experimentado destellitos de esto o cosas muy profundas de esto, donde usted repetía una conducta y hay un momento en que usted se alinea con Dios y dice: pero yo qué estoy haciendo, pero yo cómo estoy diciendo esto, pero yo cómo estoy hablando de esta manera, pero yo por qué estoy actuando de esta manera, qué horrible que es esto. Y hay veces lo vemos, o el Señor nos lo permite, cuando vemos un espejo. A veces el Señor nos redarguye cuando vemos el pecado de otro y el Señor nos dice: es que tú actúas igual, es que tú haces lo mismo. Por eso cuando el Señor confronta a los religiosos y fariseos con la escena que iban a apedrear a la mujer adúltera, les dice: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y yo creo que a todos estos religiosos les pasó lo que nos pasa a nosotros. Acusamos y metemos el dedo, pero cuando Dios voltea la cámara, así como cuando volteamos aquí la cámara y vemos el otro escenario, y el Señor dice: ese eres tú, eso es lo que tú haces, ese es el daño que tú estás haciendo con tu pecado. Y ahí es cuando uno dice: espera un segundito, ya no lanzo la piedra, ya me voy mansito, ya digo: Señor, espera un segundito, trabajemos las cosas de otra manera. Entonces, el pecado, cuando nos está gobernando, es porque el zoom de nuestra vida está puesto en nosotros. Estoy pensando en lo que siento, en lo que me pasa, en lo que hago, en lo que no hago, en lo que me hacen, en lo que no me hacen, en lo que me dan. O sea, yo soy el eje del universo, ¿sí? Soy el eje del universo. Párese frente al mar, los que conocen el mar. Párese frente al mar y haga una imagen así del mar, la inmensidad del océano, ¿sí? Y ponga su manito así sobre el mar y usted diría: yo tapo el mar con mis manos. Porque la perspectiva que estoy tomando es de mi zoom hacia, digamos que en este caso, en la ilustración que estoy dando, de mi zoom hacia Dios. Entonces, por eso le reclamo a Dios, por eso siento que la vida es injusta conmigo, por eso le peleo a Dios, porque a ver, es que yo gobierno, es que yo hago, es que yo me merezco, ¿sí? Pero volteemos la cámara y ubiquemos una cámara al fondo del mar, al otro lado del continente. ¿Se alcanzará a ver usted? Si proyectáramos una cámara, ¿será usted tan grande que al otro extremo del océano usted se ve tan gigante como usted cree que es? Entonces Isaías, y este es el primer punto, es: necesito ver a Dios. Necesito una relación tan personal con Dios que cambie el foco de mi vida y yo lo pueda ver a Él y no estarme viendo a mí mismo. Segundo, en la diapositiva vemos Proverbios 8:13. Vayamos a la palabra. Proverbios 8:13. Si yo estoy
de acuerdo con Dios, lo temo. Y temor aquí lo vamos a traducir en amor, porque ese es el vínculo relacional que Dios buscó, que está buscando cada momento de nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra Proverbios 8:13. El temor de Jehová es ¿qué? Cambia la palabra temor. El amor a Dios es ¿qué? El identificarme con Dios es ¿qué? Aborrecer el mal. El temor, el amor, la relación, mi práctica espiritual, mi venir a la iglesia, mi ayunar, mi todo lo que hago, estudiar, trabajar, lo que sea. Si todo lo hago en el temor de Dios, en todo debo estar aborreciendo el mal. Escuche muy bien y subraye ya internamente. Subraye en qué se identifica usted allá en la palabra. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué dice el Señor? Aborrece. ¿Qué concepto tiene Dios de estas conductas que suelen estar gobernando nuestros pensamientos y nuestras acciones? La soberbia, la arrogancia, el camino que no es, la forma que no es de hacer las cosas y la boca perversa. ¿Cómo la ve el Señor? Aborrecible. Y aquí es donde uno dice, Señor, gracias por la gracia de Jesucristo y la forma como diseñaste la salvación. Porque si yo ando con tintes o remanchado o nadando en estos pecados, Dios me da la posibilidad de buscarlo y de arrepentirme. Dios quiere que cada día tumbemos un concepto de lo que tenemos del pecado y nuestras conductas y nos alineemos a la forma como Él lo ve y como Él lo piensa. Entonces, ¿cómo nos vería Dios si no estuviera la sangre de nuestro Señor Jesucristo derramada sobre el propiciatorio? Digámoslo, ¿cómo nos vería? Aborrecibles. Muy bien, Valeria. A veces nos da miedo decir eso como, uy, no puede ser así, si esa es la realidad. Dios nos ve aborrecible porque está viendo el pecado que estamos consintiendo y que estamos justificando y que estamos abrazando. Desarrollando este mensaje, yo le digo, Señor, sin ser pesimista, pero le digo, Señor, wow, mi zoom está muy mal, mi enfoque está muy mal y mi alineación contigo no está tan bien como yo pensaba, porque mis concepciones no están alineadas contigo. ¿Podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué le pasó a Enoc? ¿Ustedes creen que Enoc estuvo de acuerdo con Dios? Sí estuvo de acuerdo, ¿cierto? ¿Y qué dice la palabra con Enoc? Caminó con Dios. ¿Será que no a la luz de una concepción humana ni y menos lo que usted piense de sí mismo, porque el corazón nuestro es tan engañoso? ¿Será que podemos decir que caminamos con Dios? ¿Será que podemos dar esa respuesta tan afirmativa de decir, sí, yo un día voy a desaparecer y todo el mundo va a decir, ¿y de dónde está Alexander? Y muchos van a decir, con base en la Biblia, dice, estaba caminando con Dios. ¿Y qué pasó? Y Dios se lo llevó. ¿Qué dicha fuera esa? ¿Qué dicha fuera esa? Pero ustedes saben la implicación que eso tiene. Implica abrazar la cruz. Implica morir. Implica negarme. Implica decirle a Dios, esto que me gusta, a ti no te gusta. Y como a ti no te gusta, no por capricho ni por una obediencia, un legalismo, una religión o una imposición, como a ti no te gusta porque eres perfecto y sabe que no me conviene, entonces como a ti no me gusta, Señor, dame la gracia que a mí tampoco me guste. Dame la gracia que me guste lo que a ti te gusta. ¿Usted ha escuchado cristianos conflictuados con ser cristianos? Es que eso es muy duro. Es que caminar con Dios es tan difícil. Es que ser santos es
casi imposible, están llevando la vida espiritual en sus fuerzas. No están viendo a Dios, no están caminando con Dios, están tratando de cumplir un formalismo. Y número 3 en la diapositiva, y aquí hay 2 versículos. Cuando yo veo a Dios y me identifico con Él, cambio mi pensamiento, cambio mi opinión. Al cambiar mi opinión, cambio mis acciones frente al pecado. ¿Cuántas veces hemos abrazado pecadillos? Pecados, ¿cómo es que dicen algunos? Pecados, bueno, han habido muchas concepciones teológicas sobre el pecado, entonces lo clasificamos y decimos que unos son mortales, otros veniales, otros, bueno, no sé, tantas cosas que hay ahí. Pero el pecado para Dios es pecado, así de sencillo. Y un pecado pequeñito, los que llamamos veniales o pecadillos, tiene el mismo tóxico de muerte que produce. Lo que pasa es que el efecto puede ser a más largo plazo. Pero la palabra a mí me dice que la paga del pecado, que el gen que trae el pecado dentro de sí, que el nutriente, entre comillas, que trae el pecado es muerte. Entonces por eso yo no puedo darle una concepción al pecado. Yo no puedo decir, pero esto no es tan grave. Hoy día hablamos de eso en las iglesias y hasta somos condescendientes con los hijos, no, pues dejarlo, porque es que pues también exigirle tanto. Espera un segundito, le estás diciendo que no se tome el frasco del veneno, pero que se tome una gotica diaria, y con el tiempo va a resultar igual de muerto que si se tomara el frasco de veneno de entradita y de primera vez. Entonces leamos primera de Pedro 5, versículo 8. Yo no sé sus ojos que están leyendo allá. Mis ojos no leen porque se me perdió la cita, entonces ya les digo que ven mis ojos en primera de Pedro 5, 8. Dice la palabra: sed sobrios, escuche muy bien, y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si yo me alineo con el Señor, mi concepción del pecado va a cambiar y yo voy a entender que el pecado es un león rugiente. Lo que pasa es que somos tan citadinos que el felino más grande que usted ha visto en su vida es el gato que se le acuesta y le lame los cachetes. Entonces, para usted este versículo no tiene ningún sentido, porque usted dirá, bueno, si el león es un felino más grande que un gatico, pues bueno, yo también podría convivir con el pecado y no me va a pasar nada. Pero encuéntrese un león de frente, encuéntrese ese león rugiente de frente, a ver si no le cambia la concepción del pecado. Entonces, en ese punto 3 que vemos en la diapositiva, lo que el Señor nos está diciendo es: no juegue con el pecado, no siga pecando, cambie la conducta, destrábese, busque la ruta de salida. Y eso fue lo que el Señor le dijo. A mí me confronta tanto este versículo de Génesis 4:7. Vayamos a Génesis 4:7. Y los felicito porque ya veo más Biblias de papel. Ya cuando hay una cita ya escucho más el ruido del papel, y ese papel suena tan bonito, ¿sí? Porque suena como que estamos sintonizados. Ahorita vi por ahí una cartuchera como de 60 plumones de colores caer al piso y digo, chévere, porque mire, estamos resaltando y estamos interactivos con la palabra. Entonces, ¿qué dice Génesis 4:7? Y les digo, me confronta tanto este versículo porque, a ver, está en el versículo 7 un diálogo de Dios con Caín, ¿sí? Y si usted va más adelante, en el versículo 8 hay una decisión que Caín tomó, y en el versículo 7 Dios le había hablado a Caín. Dios mío, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho, no hagas esto? ¿Cuántas veces Dios nos ha confrontado y nos dice, cambie, no siga igual,
no siga la misma ruta. Y nosotros seguimos la ruta y después estamos estrellados y el Señor nos está diciendo, ¿qué has hecho? Como dice en el versículo 10. ¿Qué has hecho? No te lo advertí, no te dije, no te mostré, no escuchaste la predicación, no tuviste la consejería, o no te dije que buscaras una consejería, pero resultamos cayendo. Entonces, ¿qué dice el versículo 7? Dice, entonces voy a leer desde el 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué palabra podríamos darle ahí a ensañamiento de acuerdo a lo que leíamos en Proverbios? Soberbia, ¿cierto? Y arrogancia. Entonces, ¿por qué Caín se ensaña? Porque tiene una concepción de pecado diferente a como Dios ve la arrogancia y la soberbia. Entonces, si Caín viera la arrogancia y la soberbia como Dios la ve, no se hubiera ensañado, hubiera tomado otra ruta, hubiera trabajado en su corazón para que menguara ese sentimiento y no se apoderara de él. Entonces le dice de esa manera, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Mi opinión afecta mis sentimientos y mis sentimientos afectan al resto. Mis acciones, mi semblante, mi estado de ánimo, mi nivel de acidificación y todo lo demás que pasa, somática, fisiológica, emocional y todas las áreas de mi vida. Y en el versículo 7 dice, si bien hicieres, escuche muy bien, y aquí no está hablando de Cristo, aquí no le está hablando a un hijo como usted y yo que hemos sido redimidos, que tenemos el poder y la autoridad para decirle no al pecado, que tenemos al Espíritu Santo que nos puede contristar. Pero mire, tremendo mensaje que el Señor le da a la gente como para decirnos, oiga, es que usted puede enfrentar el pecado si decide hacerlo, es una decisión. Entonces, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? El Señor nos está diciendo, si te alineas a mí no vas a estar bien, no vas a ser libre, no vas a tener una vida fructífera. No estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de bendición integral, ¿sí? No vas a tener salud, no vas a tener una descendencia fuerte, no vas a poder someter tus enemigos, si bien hicieres. Y si no hicieres bien, la otra alternativa, dice, el pecado está a la puerta. Es decir, el Señor nos dice, si no te alineas a mí, ahí va a estar, adelantito va a estar el león rugiente. Si no te alineas a mí, vas a quedar esclavizado o vas a quedar atrapado y vas a recibir las consecuencias. El pecado está a la puerta. Con todo esto, escuche muy bien, a pesar que esté ahí asediando, dice, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Es una decisión. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Y si vemos la diapositiva, yo quiero que pensemos en lo siguiente. Una vida miserable, o la vida más miserable que podamos vivir, es cuando por decisión decidimos esclavizarnos a una conducta pecaminosa. Por decisión. Somos miserables cuando no permitimos un cambio de opinión frente al pecado. Y les voy a decir acá bíblicamente la condición miserable del pueblo de Israel cuando el Señor los está exhortando a través de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 66, versículo número 4 de Isaías. También yo escogeré para ellos escarnios. El Señor les está anunciando un juicio al pueblo porque no quisieron escuchar. Escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron. Y escuche muy bien lo que dice el Señor. Porque llamé, ¿y qué pasó? Nadie respondió, dice la palabra. Hablé, ¿y qué? Y no oyeron. ¿Están leyendo la palabra? Sino que ¿qué? Hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron ¿qué? Lo que me desagrada. ¿Se alinearon o no se alinearon al Señor?
no se alinearon. Definitivamente no se alinearon. Vamos a seguir desarrollando el tema. Vamos a dejar hasta acá. Solamente el gran cuestionamiento que quisiera que nos lleváramos es: ¿cuál es mi opinión frente al pecado? ¿Cuál es mi opinión? Y mientras podemos escuchar la música de fondo, yo le invito a que meditemos y le preguntemos al Señor sobre qué hay en mi corazón. ¿Estoy caminando con Dios? ¿A usted no le garantiza que camina con Dios que esté viniendo a la iglesia? A mí no me garantiza que esté caminando con Dios, así sea yo el que esté impartiendo el mensaje. A mí me garantiza que yo camino con Dios es si yo estoy de acuerdo a lo que Él dice y si estoy de acuerdo a cómo Él ve lo que está desalineado en mi vida. Por eso ninguna religión, por eso ninguna creencia humana, por eso ni siquiera el mismo cristianismo como profesión religiosa va a funcionar. Funciona es una relación, una verdadera relación con el Señor, donde lo conozco, donde veo su gloria, donde me vuelvo chiquito delante de Él, donde le digo: Señor, estoy de acuerdo contigo y quiero entender las cosas e identificarme contigo, amar lo que tú amas y odiar lo que tú odias. Démonos unos minutos y si quiere puede comenzar a orar. Y esta va a ser la antesala en esta mañana para que Dios nos pueda mostrar la salida a ese cambio. No soltamos lo que no entendemos. No nos podemos alejar de aquello que amamos. No podemos despojarnos de aquello en lo cual tenemos algún afecto o encontramos alguna gratificación. Por eso es que no podemos cambiar en muchas áreas de nuestras vidas. Por eso es que nos vemos muchas veces patinando tanto tiempo y se nos van muchos años de la vida buscando cambios que nunca van a llegar, porque no entendemos cómo Dios ve el pecado, cómo Dios ve mis conductas y a dónde me quiere llevar. Padre, queremos darte gracias en este día, Señor, por hacernos cuestionar si lo que tenemos en nuestro corazón es arrepentimiento o son remordimientos temporales y superficiales. Tú conoces cada uno de nuestros corazones. Tú conoces, Padre, las batallas que estamos teniendo, Señor. Y definitivamente cuando tú dijiste que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, es cuando te podamos ver a ti, Señor. Yo oro por mi corazón, oro por mi vida en esta mañana. Y te pido, Señor, que me permitas abrir los ojos para ver la vida como tú la ves, para verme a mí mismo como tú me ves. No solamente, Señor, en ese estado de lucha con el pecado, sino también de verme en esa gracia tan gloriosa que tú me das como hijo tuyo, donde puedo venir confiadamente a ti y decirte: Padre, no puedo con esto. O como dice la palabra, Señor, qué pecados hay ocultos en mi corazón que todo el mundo ve, pero el único que los ignora soy yo mismo, quien los ejecuta. Quiero pedirte, Padre, que por favor me des esa bendición de abrir mi entendimiento, Señor, de acercarme a ti, de no tener tradiciones religiosas ni hábitos religiosos, sino de encontrarme contigo, Señor, y poderte ver, poderte escuchar, poderte hablar desde mi corazón, no levantar, Señor, argumentos ni justificaciones, no conmiserarme, Señor, no tampoco justificarme. Son los dos extremos que camuflan e impiden un verdadero cambio en el corazón. Permíteme verme como tú me ves y permíteme ver esas conductas que me muestres en mi vida, cómo tú las ves,
como algo aborrecible. Y dame, Señor, ese sentimiento de alinearme contigo para aborrecer lo que tú aborreces, para rechazar lo que tú rechazas, pero también para amar y abrazar lo que tú amas y abrazas. Ese es el sello realmente a través del cual te puedo amar. Te doy gracias, Padre, por medio de Jesucristo, mi Señor amado. Amén y amén. Continuamos, no se pierda la secuencia de este mensaje. Hoy llegamos a solo una partecita del mensaje. Así es que los invitamos al siguiente programa. En este caso, de hoy en 8 estaremos retomando y estaremos mirando la siguiente parte del tema. Entonces, muchísimas gracias a todos. Este mensaje ha sido grabado. Usted lo puede compartir, puede mandar el link, puede enviar esa invitación para que otros puedan recibir este mensaje. Esta tarde lo subimos y a través de YouTube va a estar completamente disponible. Entonces, muchísimas gracias. El Señor los bendiga y los guarde.